Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado a esta misma hora, por este mismo canal de transmisión, aunque no desde el punto desde donde estamos haciendo el programa. Exactamente. Porque hoy estamos en el periódico El Dinero, la redacción del periódico El Dinero. Así es. Saludos, Jairon Severino, Esteban Delgado de este lado, como siempre, para conversar sobre temas de interés colectivo, haciendo periodismo económico útil para la gente. Qué bueno, aquí estamos. Gracias, Esteban Delgado. Gracias a los amigos televidentes, como siempre, pendientes de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. ¿Cuántos años tiene este programa, Delgado? Tiene más de 18, ¿verdad? No, bueno, sí, casi 18. En 2007 fue que hicimos este programa, comenzamos a hacer pero yo estoy casi mayor de edad. Sí, casi mayor de edad. Oye, pero bien. Interesante eso. Jairo, la economía está lenta. Bueno, la economía está lenta, Delgado. Sí, lenta, y cuando tú hablas de lenta, yo creo que tú tienes que poner eso en perspectiva también. Los esfuerzos de flexibilidad monetaria que están haciendo la autoridad del Banco Central no parecen estar dando los resultados inmediatos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. No, porque así lo muestran los indicadores. Sí. Por ejemplo, un indicador que yo le doy mucho seguimiento para ver cómo va la economía, es el del ITEVIS, las recaudaciones por ITEVIS interno. Ya, perfecto. El ITEVIS interno, porque eso te dice a ti si se está vendiendo más, si se está vendiendo menos, asumiendo un escenario donde los niveles de evasión estén igual, donde los niveles de fiscalización estén igual, que no hayan mejorado. Entonces, las recaudaciones por ITEVIS en los primeros 5 meses de este año crecieron apenas 0.7%. Eso es prácticamente quedarse igual. Prácticamente igual que el año pasado. O sea, posición anterior. La gente está consumiendo prácticamente lo mismo que el año pasado. No ha aumentado el consumo interno. Y si no ha aumentado el consumo interno, quiere decir que la economía está, vamos a decir, que paralizada. Y eso, que el Banco Central tiene 5 o 6 meses con la tasa que no la mueve. Que no la mueve. Claro. Pero en un escenario de alta y estabilidad, se supone, de estabilidad en alta, ¿verdad? Y aún así el Banco Central tomó una medida importante para tratar de revertir un poco o mejorar el crecimiento o impulsarlo a partir de la segunda mitad del año. Tú tienes una situación ahí. Por ejemplo, otro indicador que permite más o menos ver cómo anda el consumo interno es el que tiene que ver con las importaciones. Las importaciones en los primeros 5 meses de este año fueron prácticamente nulas también. No crecieron las importaciones. Tuvimos importaciones más o menos igual. Y pasa también con los combustibles. Por ejemplo, las recaudaciones del gobierno a través de aduanas, se recaudan los 2 pesos estos que se recauda por galón de gasolina y gasoil, específicamente gasolina y gasoil, que son 2 pesos. Eso también quedó igual, no creció más que creo que un 1%. Ahí uno se da cuenta cuántos galones se están durante los primeros 5 meses de año. Eso quiere decir que tú te das cuenta que entonces el consumo de combustible está más o menos igual en las calles. Y eso indica entonces que la economía no es que está decreciendo, no es que está peor, sino que no está siendo superior al comportamiento del año pasado. Quiere decir que estamos en una especie de ralentización. Las autoridades monetarias han tomado medidas. Ahora hubo una liberación. Vamos a ver, 81 mil millones de pesos para ver si se dinamiza un poco el consumo interno. Ahora, hay economistas que plantean, Jairo, entre ellos está nuestro amigo Miguel Collado Di Franco. Y del CRECI. Que dice, bueno, el problema es que las autoridades monetarias establecen mecanismos o toman medidas de flexibilización o de restricción del circulante o del costo del dinero a través del sector financiero, con estas facilidades de liquidez rápida que ofrecen, para forzar, si se quiere, una especie de crecimiento virtual. Explícame eso. No ha sido un crecimiento sustentado en la productividad. Entonces, él plantea, Miguel Collado plantea que hay que buscar la manera de hacer aprobar las reformas estructurales que necesita la economía dominicana. Sí, pero él tiene todos los años en eso, pidiendo eso. Pero porque nunca se hace. Entonces tiene que seguir predicándolo. A los fines de que en el mediano y largo plazo, porque eso no se hace en el corto plazo, pues el país pueda mejorar sus niveles de productividad. Y ese aumento de los niveles de productividad y de competitividad, entonces se traduciría en un crecimiento real, un crecimiento con base en la producción y no un crecimiento con base en el consumo interno, que eso es lo que hacen las autoridades monetarias cuando incentivan el consumo a los fines de mostrar un crecimiento favorable. Bueno, un crecimiento sustentado en el consumo es como una especie de crecimiento, no voy a decir que artificial, pero no es un crecimiento con fundamentos macroeconómicos sólidos. Sí, pero cuando hay consumo,
también hay demanda en la producción. Sí. Todo está amarrado. Pero cuando, entonces, cuando hay consumo sí, hay demanda en la producción, pero esa demanda en la producción se te da, en el caso local, con un aumento de las importaciones y no necesariamente con un aumento de la producción local. Sí, pero Di Franco quizás está obviando algo. No solamente que el entorno global no está tampoco tan cómodo que digamos, porque la economía... Cómodo. Ha habido 3 revisiones a la baja del crecimiento económico mundial. 3. ¿Y en cuánto vamos? De hecho, la economía de Estados Unidos volvieron a revisarle a la baja y la Fed no tiene en mente, que parecía que lo iba a hacer ahora en junio, revisar la tasa. A mí me gusta como Jairo Severino, usted sabe. No. Me gusta, no es porque Jairo Severino. No, pero no es eso. Jairo Severino dice, bueno, es que si fuera el país, la situación no está buena, pues entonces nosotros tenemos que conformarnos porque aquí tampoco está bueno. Pero no es eso, no es eso. Entonces, como que. No hablo de eso. Como que las autoridades locales no tienen que hacer o tener su plan B. Pero la economía está toda conectada. Bueno, está toda conectada, sí. Está conectada. Dime una cosa. ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Argentina está ahora peor o mejor que el año pasado? No, es que Argentina viene de 0 y de menos 0. Viene de 0, pero está mejor. Pero tiene un plan. Claro, está mejorando. Tiene un presidente que tiene un plan. Un plan con una visión. Y dice, bueno, mira, de aquí a un año tengo que verme de esta forma, de aquí a 2 años tengo que verme de otra forma. Está mejor que como estaba antes, pero no es que está en su mejor momento. Sí, pero ¿cuál es el plan dominicano? Está mucho mejor. Sí, pero dime cuál es el plan dominicano. Yo no sé cuál es el plan. ¿Tú lo sabes? Yo no lo conozco. Entonces yo quisiera... ¿Cuál es el plan? Yo quisiera que el presidente, que el gobierno presente un plan. Por ejemplo, esas reformas estructurales de las que hace referencia Collado y Franco del Centro, Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales. Sí, sostenible. Ese planteamiento que él hace, él lo está haciendo con base en una serie de reformas y de iniciativas de reformas que presentó este gobierno en el año 2021 ante el Consejo Económico y Social, que todavía no se le da salida. Ajá. O sea, que quiere decir que se está haciendo, no es un asunto que se está inventando, es un asunto que se supone que debería estar en proceso. Sí. Ahora, si de 2021 para acá todavía el inoperante Consejo Económico y Social no le ha dado salida, porque no ha logrado consenso para determinadas reformas importantes que se requieren y se necesitan a los fines de mejorar los niveles de productividad del país hacia el mediano plazo, entonces quiere decir que se está haciendo poco desde el gobierno. Y cuando habla de reformas económicas, ¿a qué específicamente te refieres? Porque si ciertamente necesitamos mejorar nuestros niveles de competitividad, nuestras condiciones para que la industria sea más productiva, estamos hablando de que de reforma laboral, por un lado, ¿verdad? Sí. Bien. Una parte de la reforma de la seguridad social, una parte. Sí, una parte. La parte que tiene que ver con... La parte que tiene que ver con la simplificación de nuestro código tributario. Exactamente. Que tiene que ver con impuestos, pero no necesariamente con impuestos, sino también con mayor eficiencia tributaria. Bien. Que no es necesariamente crear más impuestos. Bien. Sí, eso es importante. Estamos hablando de que darles más incentivos a determinados sectores de la economía, como turismo, por ejemplo, o sector agrícola, energía, revisar los negocios, o sea, a los servicios, fines de enfocarlos en sectores que tengan mayor vocación de desarrollo hacia el futuro y no mantenernos dándole incentivo a sectores que ya no tienen mayor potencial que el que están dando. Agotaron ya su proceso. Agotaron su etapa. Bien, entonces vámonos. Entonces tenemos que reenfocarnos. De alta tecnología, ¿verdad? Software, área de servicios, en la que podamos ser más competitivos. Sin embargo, el aparato estatal, ¿qué estamos haciendo? El aparato estatal tiene que sacudirse. A mí, mira lo que yo temo. Mira lo que yo temo. Pero no es ahora. Eso debió haber sucedido hace 15 años. Sí, claro. Pero yo temo algo. Algo. ¿Sabes por qué? Porque el presidente Luis Abinader está haciendo casi lo mismo que hizo Danilo Medina. ¿En qué sentido? Pero peor. Te voy a decir por qué. Pero bueno. Danilo Medina, cuando Danilo Medina ganó la reelección en el año 2016... Entre el 16 y el 20, como se supone que no iba a buscar una reelección porque la Constitución se lo impedía y él mismo se puso un impedimento, y tenía buena mayoría congresional, entonces Danilo Medina tuvo entre el 16 y el 19, para no incluir el 20, tuvo la oportunidad de hacer aprobar las reformas estructurales que necesitaba la economía. Y no lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? A Luis Abinader se le presenta la misma oportunidad, pero mejor. ¿Por qué mejor? Porque Luis Abinader tiene un Congreso, logra la reelección 2024-2028 y tiene entonces un mayor dominio
y control del Congreso Nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. El PLD tenía el control del Congreso, pero no lo tenía de manera absoluta. Este gobierno del PRM tiene el control del Congreso absoluto. Incluso puede aprobar reformas sin hacer consulta. Bueno, fíjate qué cosa. Aunque las haga. Bueno. Y sin embargo... ¿No ha podido? No ha podido. No ha podido. No ha querido. No, por eso que digo que tengo una... Se canta y se llora a veces. Hay gente que se canta y se llora Te aquí. digo que tengo un temor por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente Luis Abinader lo que está es presentándola o dando la impresión de que lo que quiere es terminar estos 3 años y irse para su casa. O sea, sin hacer nada. O sea, es como cuando tú dices, bueno, mira, Delgado, hay algunas cosas que yo puedo hacer. Así no. Pero yo no voy a coger lucha con eso. Bueno. Entonces, como yo no voy a coger lucha con eso, yo voy a dejar a terminar mis 3 años que me quedan, haciendo lo que se puede, aun cuando él tiene el poder para introducir y hacer aprobar. Una reforma de verdad. Y hacer aprobar las reformas, las reformas estructurales que necesita el país. Y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer. Entonces, por eso me siento apenado. Porque él está dando la impresión de que lo que quiere es terminar este periodo y salir de este lío. Esa pena tuya es sincera. Es sincera. Es sincera porque se basa en acciones. Por eso te puse el ejemplo de Danilo Medina. Sí, está bien. Porque Danilo Medina él está cometiendo el mismo error que Danilo Medina. Pero peor porque tiene más poder. Tiene más poder, Jairo. Tiene más popularidad. Luis Abinader tiene todo el prestigio. Dime una cosa, ¿cuál es la tasa de rechazo que tiene Luis Abinader? ¿Es mínima? Sí, es de lo que tiene menos tasa de rechazo. Tiene poca tasa de rechazo. Y tiene un control absoluto del Congreso. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que tiene Luis Abinader? El problema que tiene Luis Abinader es que es muy sensible a los medios, no a los medios. A la reacción mediática. A la reacción mediática, que no es lo mismo que los medios. Sí. A la reacción mediática. Si tú le presentas a Luis Abinader y le dices, mire, presidente, mire. O sea, la opinión pública. Esto se hizo viral, presidente. Sí, espérate. Echa eso para atrás. Dale para atrás. No, pero ese no es el pueblo, presidente. Bien, pero con la reforma que se presentó y el proyecto que se presentó. ¿Te acuerdas? No, porque el proyecto fue un tollo y él le dio para atrás. Bueno. Ahora, ¿qué él hizo con el proyecto? Lo enterró. No lo enterró. Lo sepultó. Que no va. Exactamente, entonces no. No era esa la actitud. La actitud de... ¿Sabes qué yo hubiera hecho si yo hubiera sido reintroducir presidente? No. Yo lo hubiera mandado al Consejo Económico y Social. Así. Pero le hubiera dicho al Consejo Económico y Social, ustedes tienen 90 días para presentarme una propuesta. No, yo le doy menos. Tienen 90 días para presentarme una propuesta. No un asunto de que espérate, que el Consejo... A mí no me importa de comisiones. No, en 90 días me presentan una propuesta seria. Sí, pero así y entonces a los 90 días con ese tono tú ibas a tener... Sí, porque el Consejo Económico y Social... ¿Tú sabes por qué? Porque el Consejo Económico y Social en esta gestión gubernamental no ha servido para nada. Bueno, para nada. Es cierto, no ha hecho nada. No ha hecho nada, entonces bueno, tiene que ponerle plazo. Nada. Pero vamos a una pausa. Hay que ponerle... Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos con más de Dinámica Económica. Tómate la pastilla.